¿Cómo puede alguien vivir con apenas $1,700 al mes en uno de los países más caros del planeta? Suena imposible, pero en Canadá es la realidad de cientos de miles de personas todos los meses. Hoy te muestro con cifras reales y verificadas cuánto se gana, cuánto se paga de alquiler, cuánto se lleva el gobierno de cada sueldo y qué alcanza a comprar ese dinero en un país donde una simple hamburguesa con papas puede costar lo mismo que una comida completa para 2 personas en otro lugar del mundo. Vamos a hacer la cuenta regresiva de los 10 datos más reveladores sobre el dinero en Canadá. Y te adelanto algo. El dato número 1, el que cierra esta lista, revela exactamente quién vive con esos $1,700 al mes. Y cuando lo escuches vas a entender por qué tantos jubilados canadienses hablan de esa cifra con alivio y con preocupación al mismo tiempo. Quédate hasta el final, porque ese último dato explica más sobre Canadá que cualquier postal de auroras boreales. Y antes de seguir, si te gusta entender de verdad cuánto cuesta vivir en cada rincón del mundo, con números reales, verificados y sin exagerar absolutamente nada, suscríbete ahora mismo para no perderte los próximos países que vienen en este canal. Dicho esto, empecemos la cuenta regresiva por el dato número 10. Dato 10. El sueldo mínimo que dice poco. En Canadá no existe un solo salario mínimo para todo el país. Existe uno distinto por cada provincia y territorio, y la diferencia entre ellos es enorme, algo que sorprende a cualquiera que venga de un país con un salario mínimo único y nacional. En Alberta, la provincia petrolera del oeste, el mínimo lleva congelado en $15 canadienses la hora desde el año 2018, sin ningún aumento anunciado hasta ahora, algo que genera bastante debate político dentro del propio país. En cambio, en Nunavut, en el extremo norte helado de Canadá, el mínimo es de $19.75 la hora, casi $5 más que en Alberta, porque en ese territorio prácticamente todo, desde la leche hasta la gasolina, tiene que llegar en avión o en barco, y eso encarece cada producto de manera brutal. En Ontario, la provincia más poblada del país y donde vive Toronto, el mínimo ronda los $17.95, y en Quebec anda por los $16.60. Traducido a un mes de trabajo de tiempo completo, un salario mínimo de $17 la hora da un sueldo bruto de unos $3,000 canadienses mensuales, antes de que el gobierno se lleve su parte correspondiente. Pero ojo, ese es apenas el piso, no el promedio real de lo que gana un trabajador canadiense. El sueldo promedio de tiempo completo en el país ronda los $67,000 al año, es decir, unos $5,500 brutos al mes, aunque la mitad de los trabajadores gana bastante menos que ese promedio, porque los sueldos altísimos de ciertos sectores como el petróleo, la minería o la tecnología jalan el número general hacia arriba, de una manera que distorsiona bastante la fotografía completa. Si tú ganas en tu país el equivalente a $200 o $300 mensuales, incluso el sueldo mínimo canadiense te puede sonar a una fortuna inalcanzable. Pero espera saber cuánto se va en alquiler, en impuestos y en el supermercado, porque ahí es exactamente donde ese número tan atractivo empieza a encogerse mucho más rápido de lo que uno imagina antes de mudarse. Y hay otro detalle que casi nadie cuenta cuando habla de Canadá desde afuera. Los trabajadores de industrias federales, es decir, quienes trabajan en bancos, telecomunicaciones o transporte entre provincias, tienen su propio mínimo aparte, que este año subió a $18.15 la hora, un número distinto al mínimo provincial de donde vivan. Es un país donde hasta el piso salarial cambia según en qué tipo de empresa trabajes, no solo según en qué ciudad vivas. Y eso termina confundiendo incluso a muchos canadienses de nacimiento. Dato 9. La salud gratis que no es tan gratis. Canadá es mundialmente conocido por su sistema de salud pública. Y es verdad que ningún canadiense recibe una factura después de una cirugía de urgencia o de una internación en el hospital. Todo eso está cubierto por el sistema público, financiado precisamente con los impuestos de todos. De hecho, se calcula que el sistema de salud pública le cuesta al Estado canadiense cerca de $9,600 por persona al año. Dinero que sale directamente de los impuestos que paga cada trabajador y cada empresa del país.
Pero aquí está la letra pequeña que muchos extranjeros no conocen antes de mudarse. Ese sistema público no cubre en la mayoría de los casos ni los medicamentos recetados fuera del hospital, ni el dentista, ni la revisión de la vista. Así que la mayoría de los trabajadores necesita contratar un seguro complementario privado, muchas veces pagado en parte por su propio empleador, para cubrir justamente esos gastos que quedan afuera del sistema público. Y en el terreno educativo pasa algo bastante parecido. Un estudiante canadiense, es decir, alguien que ya vive y paga impuestos en el país o cuya familia lo hace, paga en promedio unos $7,700 al año de matrícula universitaria, una cifra que varía muchísimo según la provincia, desde apenas $3,000 en Terranova y Labrador hasta más de $8,000 en Ontario. Comparado con lo que paga un estudiante internacional en esa misma universidad, que puede llegar a los $41,000 al año solamente en matrícula, la diferencia es absolutamente abismal. Y por eso, tantas familias canadienses insisten en que sus hijos estudien y trabajen primero dentro del país, antes de pensar en irse afuera. La ciudadanía o la residencia permanente literalmente valen decenas de miles de dólares en ahorro educativo a lo largo de una sola carrera universitaria. Y si sumas la matrícula al alojamiento, la comida y los materiales de estudio, una carrera universitaria completa de 4 años puede terminar costándole a una familia canadiense entre $50,000 y $130,000 en total, dependiendo de si el estudiante vive en su casa familiar o se muda solo a otra ciudad. Razón por la cual muchísimos padres empiezan a ahorrar para la universidad de sus hijos prácticamente desde que nacen. Dato 8. El celular. La cerveza y los lujos. Un plan de celular con datos ilimitados en Canadá puede costar entre $50 y $80 mensuales, bastante más caro que en la mayoría de los países del mundo. Algo que analistas internacionales han señalado durante años como una de las particularidades más caras de la vida canadiense, producto de un mercado de telecomunicaciones dominado por apenas un puñado de empresas grandes. Una cerveza en un bar de Toronto puede rondar los $7 u $8 canadienses. Y una salida nocturna sencilla, con un par de tragos y algo de comida, fácilmente termina costando por encima de los $50 o $60 por persona. Son gastos que, tomados uno por uno, parecen pequeños y hasta insignificantes, pero sumados mes a mes terminan explicando por qué tantos canadienses, incluso con sueldos que en el papel suenan bastante altos, sienten que el dinero no les rinde como debería rendirles. Y si conviertes todos estos gastos pequeños a la moneda de tu propio país, usando el tipo de cambio actual de alrededor de $1 estadounidense por cada dólar, con 40 centavos canadienses, notarás que ni siquiera el celular, que en Canadá parece un gasto menor, es realmente barato comparado con lo que se paga por un plan similar en buena parte de América Latina. Y para cualquier persona que viva con un presupuesto ajustado, ya sea un joven recién graduado o alguien con un ingreso fijo, estos pequeños gastos son justamente los primeros que hay que recortar cuando el dinero no alcanza. Algo que vas a entender todavía mejor con el último dato de esta lista. Dato 7. Lo que cuesta moverte y calentar la casa. La gasolina en Toronto ronda actualmente el equivalente a $1, con 87 centavos canadienses por litro. Un precio que ha subido y bajado bastante en los últimos meses, según el mercado internacional del petróleo y según qué tan débil o fuerte esté el dólar canadiense frente al dólar estadounidense. Si prefieres el transporte público, un pase mensual del sistema de metro y autobuses de Toronto cuesta alrededor de $156 canadienses, aunque la ciudad está por implementar un sistema de tope de gasto mensual que evitaría que nadie pague más de $132 al mes, sin importar cuántos viajes haga esa persona durante esas 4 semanas. A esto hay que sumarle los servicios básicos del hogar: electricidad, calefacción, agua e internet, que en un apartamento pequeño de una sola persona pueden sumar entre $150 y $300 mensuales dependiendo de la temporada del año.
porque los inviernos canadienses son verdaderamente brutales y la calefacción se convierte en un gasto obligatorio, no en un lujo que uno pueda posponer. En muchos países de América Latina, uno puede pasar meses enteros sin siquiera pensar en calefacción. En Canadá, no calentar la casa en pleno enero simplemente no es una opción sobre la mesa. Así que ese gasto hay que presupuestarlo sí o sí, todos los años durante varios meses consecutivos, sin excepción alguna. A esto se suma que muchas provincias, incluida Ontario, aplican un impuesto al carbono sobre los combustibles, pensado para desincentivar el uso de energías contaminantes, lo que hace que el precio final en el surtidor termine siendo más alto que el simple costo del petróleo. Otro detalle que rara vez se explica cuando alguien piensa en mudarse a Canadá calculando solo el sueldo que le ofrecen, sin sumar todavía las cuentas que llegan después, mes tras mes, durante todo el invierno. Dato 6. La propina que a nadie le explicaron. Aquí viene uno de esos choques culturales del dinero que sorprenden a cualquier visitante o recién llegado a Canadá. La propina no es obligatoria en la práctica, aunque técnicamente sí lo sea desde el punto de vista legal. En cualquier restaurante con servicio de mesa, se espera una propina de entre un 15 y un 20% sobre el total antes de impuestos. Y las máquinas de pago ahora sugieren automáticamente porcentajes de 18, 20 e incluso hasta 25%. Algo que muchos propios canadienses ya llaman con fastidio la fatiga de la propina, porque sienten que la presión social ha subido más rápido que sus propios sueldos. Lo interesante es que esta expectativa se ha extendido incluso a lugares donde antes no se acostumbraba a dejar propina, como cafeterías de comida rápida o lugares de comida para llevar. Aunque técnicamente ahí sigue siendo completamente opcional y nadie te va a mirar mal si presionas la opción de no dejar nada en la pantalla. Para alguien que viene de un país donde la propina es apenas un gesto ocasional de agradecimiento por un servicio excelente, entender que en Canadá es casi una obligación social en cualquier restaurante con mesero puede representar un gasto extra de varios cientos de dólares al mes si sales a comer con cierta frecuencia. Un gasto que muchísimas veces ni siquiera se contempla al calcular el presupuesto mensual de la casa. ¿Te imaginas tener que calcular automáticamente un 15 o 20% extra cada vez que comes afuera con tu familia? Cuéntame en los comentarios si en tu país existe esa misma costumbre o si a ti te parecería raro tener que hacerlo siempre sin excepción. Dato 5. El súper que te hace dudar. La inflación de los alimentos en Canadá ha sido uno de los grandes dolores de cabeza de los últimos años para cualquier familia. Una persona que vive sola y cocina en casa la mayoría de los días gasta hoy entre 350 y 560 dólares canadienses al mes solo en mercado. Y una familia de 4 personas puede llegar a gastar 1,400 dólares mensuales en comida, según el reporte de precios de alimentos de Canadá publicado este mismo año por investigadores universitarios especializados en el tema. Para que tengas una idea de la magnitud del problema, los precios de los alimentos en Canadá son hoy más de un 30% más altos que hace apenas 5 años. Y la inflación específica de alimentos volvió a acelerarse este año hasta rozar el 7% anual en algunos meses. La carne, sobre todo la carne de res, ha subido tanto de precio que muchas familias canadienses están cambiando activamente su dieta hacia el pollo, que resulta bastante más accesible para el bolsillo. Y si sales a comer afuera, la cosa empeora todavía más. Comer en un restaurante en Canadá subió más de un 12% en apenas un año, en parte porque terminó un beneficio temporal de impuestos que abarataba las comidas fuera de casa, lo que ha llevado a muchísima gente a cocinar en su propia cocina, incluso los fines de semana, cuando antes salían a comer sin pensarlo 2 veces. Piénsalo de esta manera. Si en tu país el mercado semanal de una persona ronda unos 20 o 30 dólares, en Canadá esa misma compra básica te puede costar el doble o hasta el triple. Y eso ocurre en un país donde el sueldo también es más alto, pero definitivamente no lo suficiente como para que el golpe no se sienta cada semana en el supermercado. Parte de esta presión viene de que apenas 5 grandes cadenas controlan la mayoría del mercado de supermercados en todo el país. Algo que reguladores canadienses han señalado públicamente como uno de los factores detrás de precios más altos que en otros países con economías comparables, y que llevó al gobierno a introducir este mismo año un nuevo código de conducta para la industria,
con el objetivo de darle algo más de aire a los proveedores pequeños y, con suerte, a los precios que terminan pagando las familias en la caja registradora. Dato 4. Lo que el gobierno se queda primero. Canadá tiene un sistema de impuestos progresivo, lo que significa que mientras más ganas, más alto es el porcentaje que pagas. Pero ese porcentaje más alto solo se aplica sobre la parte de tu sueldo que entra en cada tramo, no sobre el total. En 2026, el primer tramo federal es del 14% sobre los primeros $58,500 aproximadamente. Y luego va subiendo a 20,5%, 26%, 29% y hasta un 33% para quienes ganan más de $220,000 al año. Y eso es solamente la parte federal, porque cada provincia cobra su propio impuesto adicional encima de ese. En Ontario, alguien que gana el sueldo promedio del país, unos $70,000 canadienses al año, termina llevándose a casa unos $4,500 mensuales después de impuestos, contribuciones al plan de pensiones y al seguro de desempleo, de un sueldo bruto de casi $5,800. Es decir, entre un 20 y un 25% de tu sueldo se va antes de que siquiera lo veas reflejado en tu cuenta bancaria. La provincia de Alberta es la excepción más curiosa de todo el país. No cobra impuesto provincial sobre las ventas y su tasa de impuesto sobre la renta es plana y baja, apenas un 10%, lo que hace que alguien con el mismo sueldo en Alberta se lleve varios miles de dólares más al año, que su equivalente exacto en Ontario o en Quebec. Por eso no es casualidad que tanta gente joven en Canadá esté migrando hacia el oeste del país en los últimos años. No solo hay trabajos bien pagados en el sector petrolero y de la construcción, también se paga considerablemente menos impuestos sobre cada dólar ganado. Y aquí viene la conexión directa con tu bolsillo. Si en tu país sientes que los impuestos te quitan una parte grande del sueldo, imagina sumarle a eso una renta que puede llegar a los $2,000 mensuales, solo por un apartamento pequeño. Además del impuesto sobre la renta, cada trabajador canadiense también aporta obligatoriamente a un plan de pensiones nacional y a un seguro de desempleo, 2 descuentos automáticos que aparecen en cada recibo de sueldo y que, sumados al impuesto, explican por qué el número bruto que ves en tu contrato de trabajo casi nunca coincide con el número que realmente termina depositado en tu cuenta bancaria cada quincena. Dato 3. El alquiler que te deja sin aire. Si hay una sola cifra que define hoy la vida diaria en Canadá, es el precio de la vivienda, un tema que domina las conversaciones familiares, los noticieros y hasta las discusiones políticas del país entero. En Toronto, la ciudad más cara junto con Vancouver, un apartamento de un dormitorio ronda entre los $2,100 y los $2,500 canadienses al mes, dependiendo del barrio, de si el edificio es nuevo o antiguo, y de si el contrato es para un inquilino nuevo o para alguien que ya lleva años viviendo ahí, porque en Canadá los inquilinos antiguos suelen pagar bastante menos que quienes recién están firmando un contrato. Para poder pagar ese alquiler sin ahogarte financieramente, siguiendo la regla clásica de no gastar más del 30% del ingreso en vivienda, necesitarías ganar casi $100,000 canadienses al año, una cifra que está muy por encima del sueldo promedio del país entero. En Montreal, en cambio, ese mismo tipo de apartamento cuesta entre $1,600 y $1,800, casi un 30% menos que en Toronto. Y en Calgary o Edmonton, en Alberta, se puede conseguir algo similar hasta un 40 o 50% más barato que en la capital financiera del país. Aquí es donde entra la conexión directa con tu bolsillo. Piensa que en muchas ciudades de América Latina, con el equivalente a un solo mes de alquiler en Toronto, una familia entera podría cubrir su vivienda durante varios meses seguidos. Y eso explica por qué tantos canadienses jóvenes, incluso con trabajos estables y buenos sueldos, siguen viviendo con sus padres pasados los 25 o 30 años, algo que hace apenas una generación era mucho menos común y hasta mal visto socialmente. El costo de la vivienda no solo golpea el bolsillo mes a mes, cambió por completo la forma en que los canadienses organizan su vida familiar, retrasando bodas, hijos e independencia de una manera que los propios canadienses reconocen abiertamente en las encuestas. Y ojo con un detalle que suele sorprender a quien llega de afuera.
En Canadá, además del primer mes de alquiler, algunas provincias permiten cobrar un depósito equivalente a otro mes más como garantía, aunque en Ontario, por ejemplo, esa práctica está prohibida por ley para proteger al inquilino, algo que cambia completamente cuánto dinero necesitas tener ahorrado el día que decides mudarte, dependiendo de en qué provincia te instales. ¿Tú cuánto pagas de alquiler en tu ciudad ahora mismo? Cuéntame en los comentarios y comparemos juntos, porque me encantaría saber qué tan lejos o qué tan cerca estamos realmente de estos números canadienses. Y si este video te está gustando hasta ahora, no olvides darle like, que de verdad ayuda muchísimo a que estos datos lleguen a más gente que también quiere entender cómo funciona el dinero en el mundo real. Ya vamos llegando a los 2 datos más fuertes de toda esta lista, así que quédate. Dato 2. ¿Por qué siguen viviendo con sus papás? Volviendo al tema del sueldo, una vez que restas alquiler, impuestos, comida y transporte, lo que le queda a un trabajador promedio en una ciudad cara como Toronto para ahorrar o para darse algún gusto es sorprendentemente poco cada mes. Un trabajador que gana el sueldo promedio y vive solo en un apartamento de un dormitorio en el centro de Toronto puede terminar destinando entre el 50 y el 60% de su sueldo neto solamente a vivienda y comida, dejando el resto para transporte, servicios básicos y si acaso queda algo al final para ahorro o algún imprevisto. Esta es justamente una de las razones por las que muchísimos jóvenes canadienses eligen compartir apartamento con compañeros de trabajo o de universidad, quedarse en la casa familiar mucho más tiempo del que se acostumbraba hace una generación, o directamente mudarse a ciudades más pequeñas y baratas apenas terminan sus estudios universitarios. No es pereza ni falta de ambición como a veces se piensa desde afuera, es matemática pura y dura. El sueldo promedio simplemente no rinde igual en todas las ciudades del país y muchos prefieren ganar un poco menos en una ciudad más barata antes que ahogarse financieramente mes tras mes pagando un alquiler altísimo en Toronto, Quito o en Vancouver, solo por decir que viven en la ciudad grande. De hecho, encuestas recientes muestran que buena parte de los canadienses de entre 20 y 30 años siguen en la casa de sus padres más tiempo del que estaba planeado. No porque no trabajen, sino porque el número que les queda libre después de pagar vivienda simplemente no alcanza todavía para dar el salto hacia la independencia total. Y si a un trabajador joven ya le cuesta tanto llegar a fin de mes, imagina lo que significa vivir con muchísimo menos dinero, sin la posibilidad de trabajar más horas para compensar. Eso es exactamente lo que nos lleva al dato número 1 de esta lista, el que le da su nombre a este video. Dato 1. Lo que de verdad vive con 1,700. Y aquí llega el dato que te prometí desde el principio, el que de verdad explica el título de este video y responde a la pregunta que probablemente te trajo hasta aquí. Esos 1,700, 1,800 dólares al mes de los que hablamos no son el sueldo de un trabajador cualquiera, ni una cifra inventada para llamar la atención. Son casi centavo por centavo lo que recibe un jubilado canadiense de bajos ingresos, que no tuvo una pensión privada grande ni ahorros importantes durante toda su vida laboral. El gobierno de Canadá le paga a cada persona mayor de 65 años una pensión universal llamada Old Age Security, que este año ronda los $750 mensuales para quienes tienen entre 65 y 74 años. Pero si esa persona no tiene otros ingresos o tiene muy pocos, se le suma un segundo beneficio llamado suplemento de ingreso garantizado, que puede llegar hasta $1,110 adicionales cada mes. Sumados los dos programas, un jubilado soltero, viudo o divorciado sin otro ingreso puede recibir hasta $1,850 canadienses mensuales, completamente libres de impuestos en el caso del suplemento, porque el gobierno lo diseñó específicamente para que no se le reste ni un centavo a quien más lo necesita. Ese es el verdadero origen de la cifra del título de este video. No es un salario de trabajador activo. Es el piso de seguridad social que el Estado canadiense le garantiza a cualquier persona mayor que vivió suficiente tiempo en el país, así nunca haya cotizado un centavo en una pensión privada durante toda su vida. ¿Y cómo se vive con eso en la práctica? Con mucho cuidado y con una planificación casi milimétrica.
En ciudades pequeñas de provincias como Nueva Escocia, Manitoba o algunas zonas rurales de Quebec, donde el alquiler puede rondar los $800 o $900 mensuales. Ese dinero alcanza para vivir de forma modesta, pagando renta, comida básica y las cuentas de luz y agua sin sobresaltos graves. Pero en Toronto o Vancouver, esa misma cifra ni siquiera cubre el alquiler de un estudio pequeño. Y por eso, muchísimos jubilados canadienses terminan mudándose hacia provincias más baratas o compartiendo vivienda con hijos, nietos o hermanos, justamente para poder estirar esos $1,800 hasta que llegue el próximo depósito. Es literalmente la frontera entre la pobreza y la subsistencia digna para buena parte de la tercera edad canadiense, y por eso este dato genera tanto debate en el país. Para muchos economistas y organizaciones de personas mayores, ese monto ya dejó de ser suficiente frente al costo de vida actual. Y cada vez que sube el precio del arriendo o de la comida, la brecha se hace un poco más ancha. Entonces, volviendo a la pregunta que abrió este video, ¿se puede vivir con $1,700 o $1,800 al mes en Canadá? La respuesta honesta es que se puede, pero apenas, y depende muchísimo de en qué ciudad y en qué provincia decidas vivir. En una zona rural o en una provincia más económica, esa cifra permite una vida modesta pero digna, sin lujos pero sin sobresaltos graves. En Toronto o en Vancouver, esa misma cifra apenas alcanza para sobrevivir y probablemente obligue a compartir vivienda con otra persona o a recibir algún tipo de ayuda de la familia cercana. Canadá sigue siendo, para millones de personas en el mundo, sinónimo de estabilidad, de salud pública garantizada y de oportunidades reales de progreso. Pero como viste hoy con datos concretos, esa estabilidad viene acompañada de una factura mensual que hay que planificar centavo a centavo, sin margen para el descuido. Si te gustó descubrir cómo funciona el dinero de verdad en cada país del mundo, ya sabes que en este canal seguimos abriendo la billetera de otro rincón del planeta la próxima semana. Así que suscríbete ahora mismo para acompañarnos en el siguiente destino que te vamos a mostrar.